Gracias, gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien, Arturo? Perfectamente. Muy bien. Pues para los que no pudieron estar en la primera sesión, tengo entendido que está en el YouTube, ¿verdad? Así es, en nuestro canal de YouTube Y está. entonces, para entender un poco mejor lo que voy a compartir con ustedes esta noche, pues también sería bueno que fueran a esa exposición que tuvimos hace 15 días. Para los que no estuvieron, hablamos de eh, sexo, género y roles, específicamente describiendo la forma más, digámoslo así, tradicional con que hemos, hemos y la sociedad y varias instancias han tratado esta temática. Hoy entramos a un campo más de reflexión y voy a compartir con ustedes algunas líneas de ideas, propuestas, maneras en cómo muchas personas especializadas en el tema ven esta temática. Déjame, yo miro si puedo compartir. Ok, aquí está la pantalla. Ujú. Aquí tenemos, aquí está el tema ya. Ese es el tema que vamos a estar. A diferencia del sexo que es orgánico y fisiológico, el género es una invención cultural que ha privado casi sin excepciones en los sistemas de ideas y creencias sociales dominantes. Desde ahí parece válido decir que en tanto el sexo ha existido desde siempre en la evolución de la humanidad, la aparición del género tiene un arranque sociohistórico que se consolida en el periodo neolítico, donde la división del trabajo, las tareas especializadas, los efectos del asentamiento sedentario, la maternidad y la puericultura, es decir, el cuidado de los niños desde la gestación hasta todos los cuidados y educación, establecen diferencias sustantivas, es decir, importantes entre hombres y mujeres, que se consolida con el ulterior surgimiento de la sociedad privada. La familia patriarcal surge como una forma de esclavitud doméstica. La importancia y el peso social atribuido a los varones los colocan por encima de las mujeres en una valoración diferencial, arbitraria e injusta que no tiene fundamentos naturales, sino económicos y sociales. Tenemos que decir que la inequidad de género no viene en los genes. ¿A qué me refiero con esto? Que esta desigualdad, esta manera de ver a las mujeres, incluso que se les llama el sexo débil, ya habíamos mencionado algo de esto, nada de esto viene en los genes, nada de esto se da en la gestación. Simplemente allá hay un niño o una niña que se están gestando, pero son iguales criaturas que vienen.
Lo demás aparece ya como la invención social que estamos hablando, de la que estamos hablando. Es fundamental señalar que aunque a menudo son coincidentes, sexo y género pueden diferir. Hay personas con sexo masculino que viven y se representan como femeninas, independientemente de sus órganos sexuales o sus caracteres secundarios. De igual manera, hay seres humanos que son hombres en la cotidianidad, aunque su anatomía sea de mujer. Me gustaría aclarar aquí que no estamos entrando en el campo del transvestismo, ni tampoco del transgenerismo, ni de la transexualidad, que esas son como, digamos, otras categorías, otros ámbitos que se derivan de todo esto que estamos hablando, pero que no es no es el enfoque que tenemos en esta exposición. Pero ya desde la sola manera de abordar el tema del sexo, género y roles, ya podemos ver esta diferenciación también. A veces coinciden el género con el sexo y los roles también, y otras veces no hay coincidencia. Más adelantito hablaré de esto un poquito, dice de esta parte que dice, aunque su anatomía sea de mujer, hay hay cuerpos diferentes, hay cuerpos distintos. Eso van a decir unas autoras, o sea, no, no siempre los cuerpos están definidos como masculino o femenino. Puedo hacer este comentario con mucho respeto, pero hay cuerpos que, o sea, tú, tú no, desde el molde que nosotros tenemos en nuestra conciencia o en nuestra visión de ver a una mujer o un hombre, hay moldes que no, hay cuerpos que no te dicen eso, no te dan esa información así muy explícita. Son de anatomías diferentes. También es importante, también es importante notar las diferencias entre sexo y género, no solo por lo antes mencionado, sino por las implicaciones que tienen en la vida social y en la cotidianidad. Por ejemplo, el clásico letrero que en los establecimientos comerciales dice, se solicita personal de ambos sexos. En la realidad tendríamos que decir que se necesita personal de ambos géneros, porque una persona de ambos sexos es quien tiene una condición, digámoslo así, biológica de ser intersexual. Entonces, tendría que presentarse y mostrar documentación para decir que tiene ambos sexos. Estaríamos tratando también con alguna situación de pseudo hermafrodismo o un hermafrodismo ya detectado y declarado. La identidad de género es la convicción personal y subjetiva de pertenecer al género masculino, femenino o a ninguno. Hoy encontramos expresiones como de no binario, es decir, no pertenezco a a esa expresión binaria de hombre y mujer, o sea, estoy fuera de ese marco. Por tanto,
No, masculino, no femenino, yo no me identifico con ninguno de ellos. Y según David Barrios Martínez, esto es inmodificable desde etapas muy tempranas del desarrollo y no siempre coincide con el sexo. A raíz de esto tenemos aquí dos elementos muy importantes. El primero es que hay una probable consolidación entre los 18 y 30 meses de edad. Hay investigaciones que apuntan a que esto sucede en el primer año de vida y otros dicen que corresponde a factores prenatales. La otra situación es que en ninguna persona la identidad de género se transforma ni con el tiempo ni con cualquier procedimiento de intervención profesional. Para este autor, David Barrios, pues esta es una situación que, digámoslo así, ya se establece, una condición que se establece en la persona desde esas edades y desde ahí, al decir él que es inmodificable, pues entonces está hablando de algo que se instala y que se queda allí y que no se puede cambiar. En general, dependiendo de una amplia serie de variantes socioculturales y de estímulos del contexto de vida, los niños y niñas empiezan a declarar verbal y actitudinalmente su pertenencia al mundo masculino o femenino hacia los 30 meses de edad, 2 años y medio. Y yo digo que es desde allí también donde la cultura y la crianza comienzan también ya sea a apoyar esas manifestaciones o a contradecirlas. O sea, si el niño, si el niño va a agarrar una muñeca, pues ahí están los papás o quienes los están criando para decir no. O sea, este no es un juguete para niños. Y podríamos hablar también de esto si hablamos de una niña que quiera agarrar un balón, un carrito o decir otras cosas. También ahí aparece la crianza como un factor importante. La ciencia ha podido dilucidar que la identidad de género, al menos en las personas transexuales, es independiente de las experiencias iniciales de aprendizaje social y crianza. De aquí se desprende lo siguiente. En la casi totalidad de los casos, las personas somos criadas de acuerdo con los elementos visibles de nuestro sexo, es decir, el elemento biológico. Y la educación formal e informal que procede suele ser de acuerdo con el papel o rol de género típico de lo masculino o femenino según el caso. Aquí me parece también que es importante señalar esto, que bueno, el niño nació el niño, se sabe que es un varón por sus órganos sexuales, pues tiene su pene, entonces eh, todo lo que sea visible que manifieste el sexo en el cuerpo de este niño o en la niña que tiene una vagina, pues entonces desde ahí toda la educación formal o informal va a estar regida por eso. El niño es varón, el niño tiene esos órganos sexuales que corresponden a un varón, por tanto es masculino y por tanto todos sus roles van dirigidos hacia esa misma línea. Por eso
decimos que según el caso, entonces, hacia allá se inclina la educación que se le dé. El papel de género en prácticamente todas las culturas, con sus notables excepciones, es binario y mutuamente excluyente. Se es de uno u de otro. Está tan dicotomizado lo relativo al género que en sociedades como la mexicana y también sociedades como la colombiana y sociedades seguramente como otras sociedades latinas de Latinoamérica, se sigue hablando de cumplir con las tareas propias de tu sexo. Tú eres de sexo mujer, tú eres hembra, tú eres, entonces cumple con eso. No te metas con las cosas que le pertenecen al sexo de los varones. Cumplir con las tareas propias de tu sexo. Ejemplo de esto es que ellas, las mujeres, deben dedicarse a la tarea doméstica y a la crianza de los hijos, mientras que ellos al trabajo fuera de casa, sin tener injerencia en la puericultura, es decir, en el cuidado de los niños y la atención de las necesidades de los hijos e hijas, porque eso es de mujeres. Yo creo que de esto conocemos mucho y ustedes que son papá y mamá pues saben también mucho de esto, como de cuántas veces se delimitan ahí sus tareas, si es que las delimitan, porque ya puede ser que de manera explícita, o sea, aquí a ti eres la que te toca lidiar con los hijos. Tú encárgate de lo que sucede con ellos en la escuela o de la salud, eres la que tiene que llevarlo al médico, lo que sea. Tú estás para este cuidado de los niños. El sexólogo John Money, de origen australiano, dijo, la identidad de género es la identificación, unidad y persistencia de la propia individualidad como hombre, mujer o ambivalente en mayor o menor grado. Él se retira un poco de esta situación de decir solamente hombre o mujer, va a decir también o ambivalente en mayor o menor grado. Fundamentalmente experimentado en un darse cuenta de sí mismo y de la conducta que se expresa. Estamos hablando aquí, según la doctora Marta Rodríguez, que más adelante la voy a citar, es que aquí estamos hablando de una visión subjetiva, una visión desde la dimensión subjetiva o psicológica, no antropológica ni ontológica, de la cual sí es constitutivo el sexo. El sexólogo mexicano Oscar Chávez Lanz considera que el papel genérico estereotipado es el conjunto de expectativas que el grupo social arroja sobre la vida y el futuro de la persona. El grupo social arroja sobre la vida y el futuro de la persona. Y de allí que la persona debe apegarse a este argumento, a este guión, para poder encontrar un lugar en la sociedad. Quien no se acomoda a este guión de la sociedad, que le impone la sociedad, que lo arroja, pues entonces va a recibir ya otras etiquetas. Etiquetas como anormal, raro, bueno, salido de esta línea que se maneja. Hay tres orientaciones sexuales: heterosexualidad,
homosexualidad y bisexualidad. Y el punto de referencia para que cada persona nombre su propia orientación se basa en dos factores: la identidad de género, esa es la primera, y la atracción por el establecimiento de las relaciones afectivas y eróticas. Por tanto, cada persona tendrá que hacerse estas dos preguntas esenciales. ¿Soy, me sé, me siento mujer u hombre? ¿Quiénes me atraen? ¿Las mujeres, los hombres o ambos? Hay muchas personas que en pleno siglo XXI siguen considerando erróneamente que condiciones humanas como homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, transgeneralidad y transvestismo son patologías, enfermedades mentales o trastornos psiquiátricos. Estos conceptos de patología pues ya han sido revisados por años y años y años y bueno, eh, desde la ciencia, desde los expertos, desde lo que se ha investigado, pues no corresponde a esto, pues. Pero siguen habiendo personas que, que así, que así se dirigen a estas condiciones. Autoras como Judith Butler afirman que sería muy simplista pensar que la categoría sexo se corresponde con la naturaleza o la biología, mientras que el género estaría situado en la cultura. Argumenta que el sexo es un concepto que se crea en la sociedad, ¿Y vos qué comiste? no aparte de ella. En sus primeros pensamientos, ah, adelante. Ahead, please. Come. En sus primeros planteamientos ella va a tener esta idea de que no, es muy simplista e incluso a sacar de ahí de rollo va a sacar de su opinión la biología. Más adelante ella va a decir que sí, que no la determina, pero que sí es importante la base que pone la biología. El sexo es un hecho complejo que se hace, que evidencia, que se hacen juicios de valor sobre qué es una mujer o un hombre, quién y cómo cumple los requisitos para ser reconocido como tal. Solemos suponer la heterosexualidad para todas las personas, de modo que si alguien no la practica, debe revisar si quiere mostrarse o no fuera de este patrón. La alineación entre sexo, género, prácticas y orientaciones sexuales genera cierta inteligibilidad que heterosexualiza a las personas, vinculando a los hombres con lo masculino y a las mujeres con lo femenino. Digamos que la heterosexualidad es lo que por mucho tiempo se ha tomado como normativa.
Y quien no esté pues ahí dentro de esa línea, pues entonces no es bien recibido o tiene que disponerse a muchas críticas o a buscar su propio camino, pero por lo general no es bien visto. Estos siguientes, las siguientes comentarios tienen que ver, hacen referencia al cuerpo como evidencia de la identidad de sexo. Por supuesto que apenas son unas líneas pocas, pero hay mucho más y hay mucho material que habla de la sexualidad instalada directamente con el cuerpo. Ya habíamos visto en la sesión pasada que según el Papa San Juan Pablo II, eh, el sexo es una realidad que impregna y atraviesa de una manera mm, transversal, integral, todo el ser. Que lo sexual no solo no se puede adjudicar solamente al cuerpo, sino que más bien el hombre es una dimensión, el hombre es un ser, lo nombra él unidimensional. Muy bien, no podemos llegar a definir nuestra propia categoría identitaria sobre las que relacionamos toda una práctica política. No obstante, ser o estar mujer remitiría en última instancia a poseer o vivir en un cuerpo sexuado en femenino. El sexo género ha sido hasta anteayer, hasta hace muy poquito, un atributo indisociable del cuerpo evidente. Esto quiere decir que es el cuerpo el que expresa la realidad del sexo. Pero volvemos aquí a un tema que ya había mencionado unas líneas atrás, hay muchos cuerpos distintos, pero nos resistimos a que ninguno escape a ser de hombre o de mujer. Dos únicas posibilidades para una enorme cantidad de materializaciones corporales diversas. La heterosexualidad normativa que rige la sexualidad demanda y posibilita a la vez el establecimiento nítido y seguro del sistema binario de género-sexo. Esto es la reducción a las categorías hombre versus mujer, o en definitiva, hombre frente a todo lo que no es suficientemente hombre. Desarticular el binomio hombre-mujer implica desarmar la heterosexualidad que prescribe la unión sexual de cada una de estas categorías con su contrario y complementario. Es decir, estamos moviéndonos en el marco de la heterosexualidad, entonces que la unión sexual se tiene que dar con el contrario. Si eres hombre, pues el contrario es mujer. Si eres mujer, el contrario es el hombre. Si eres hombre, tu complemento es con la mujer. Y si eres mujer, pues tu complemento es con el hombre. Ser mujer exige participar y pertenecer a la heterosexualidad opresiva que usa y legisla los cuerpos para la reproducción y la satisfacción del placer masculino.
Por supuesto que movimientos feministas hoy día actuales y de muchos años atrás también, pues bueno, están en contra de toda esta línea. Y si no en contra, al menos eh, sus planteamientos, sus argumentos nos llaman a mirar esta realidad de otra manera. La diferencia genérico-sexual binaria aparece asociada a la práctica de una sexualidad determinada que rige los cuerpos y sus relaciones, los encausa a determinadas interacciones, mientras que proscribe, patologiza, persigue y castiga otras. Hay quienes pues se pronuncian con toda esta realidad del cuerpo y por supuesto que denuncian la, el concepto binario eh, y todo lo que haya ahí fuera pues es castigado, perseguido, patologizado, es decir, visto como enfermo. Vamos a ver otros aportes. Eh, Aquí es importante hacer una distinción. No es lo mismo el nivel ontológico del ser que el nivel existencial. Pensemos también en el nivel existencial y el nivel psicológico. El nivel ontológico es el de la totalidad de la persona, de la cual el sexo es constitutivo. Ya había hablado de esto, es a San Juan Pablo II, que habla, el nivel ontológico es el de la totalidad de la persona, ujú, de la cual el sexo es constitutivo. Y su aporte bastante amplio tiene que ver con la visión del cuerpo. El nivel existencial o psicológico es el de la totalidad de la persona, de la cual el sexo es constitutivo. El nivel existencial o psicológico es el de cómo nos reconocemos y autopercibimos. Deberían estar en armonía. Bueno, deberían, pongámoslo ahí entre comillas, deberían. Pero esto no se da de manera automática o determinada. Regálenme un segundo. Brother, I am busy. I am in the video llamada, video call in the Zoom. Please. I... Okay. See, I am busy now. Sorry. Perdón, perdón. Estábamos en esta situación de que deberían, entre comillas, deberían estar en armonía, pero esto no se da de manera automática o determinada. En la formación de la identidad interviene la historia de cada uno, el aprendizaje y la educación, la cultura, la libertad. La persona está radicalmente constituida por la diferencia sexual y al mismo tiempo muchas veces resulta difícil integrar esta realidad. Por tanto, necesitamos mirar a la persona concreta
Sobre la mirada a las personas, nos damos cuenta de que cuando algunas afirman que no se identifican con su sexo psicológico relacionada con su experiencia y su historia, muchas veces con mucho sufrimiento. Me parece que es muy importante esta parte aquí. Creo que hace falta mucha humanidad, mucha empatía, por supuesto también que conocimiento, pero no, no siempre, más bien en la mayoría de los casos, a personas que viven esta realidad, cuando su género no coincide con el sexo, cuando no están en el carril de lo que hemos mencionado que la sociedad impone, pues viven una vida de sufrimiento. Y el primer sufrimiento viene del rechazo de la familia. No solamente de la sociedad, pero el sufrimiento más doloroso viene de, de la propia familia. No sin antes decir de la confusión que la misma persona vive. Entonces es un proceso también de sufrimiento. La persona tiene que hacer un largo camino que nunca termina de integración psicológica de su experiencia del sexo para reconocerse, acogerse y relacionarse con y desde su condición sexuada. Me parece que es importante esto también, que somos seres en construcción, somos seres en construcción, no somos seres acabados. Y por tanto, en cada etapa de nuestras vidas, ah, ya seamos hombre o mujer, masculino o femenino, o el género que la persona haya elegido, con sus roles, cada etapa trae sus propios desafíos para toda persona. Vamos a ver unas posturas de algunas teorías de género que van a ver el origen o la influencia de estos tres aspectos sobre la identificación del género: la cultura, la libertad y la biología. Algunas teorías de género sostienen que la causa de la feminidad y la masculinidad está principalmente en la cultura. Nancy Chodoro considera que la organización de la maternidad es el factor clave por el que las sociedades distribuyen los roles de género. De modo que los varones se reservan el ámbito público y las mujeres se identifican con el privado. La cultura es el lugar desde donde el niño hace sus experiencias y forma su identidad. Como el niño o la niña se relacionen con su cuerpo sexuado, va a estar fuertemente marcado por la forma en la que su sexo es presentado en su cultura inmediata y por cómo se relacionan los sexos. Pero tenemos que decir esto, que si
radicalizamos la precedencia cultural, la biología dejaría de tener relevancia alguna en la masculinidad y la feminidad. Otro factor que algunas teorías de género señalan como determinante es la libertad. Esta idea emerge con fuerza en la mentalidad de muchos jóvenes, cuya argumentación recurrente en estos temas es, si tú te sientes bien así, adelante. O cada uno debería elegir quién quiere ser. Ellos perciben como violenta o impositiva cualquier idea de limitar esta libertad. Leyes como la de la autodeterminación de género en distintos países son una aplicación concreta de esta idea de libertad absoluta y completamente autónoma. A este concepto de la libertad yo le pongo ahí un interrogante que me parece que sí está muy implicado el concepto de la libertad, pero que desde mi punto de vista tiene que ver también tiene que haber unos antecedentes, tiene que haber otras condiciones anteriores, quizás más fuertes la cultura, la biología y la cultura, porque no creo que alguien por sola libertad ah, quiera enfrentarse a un mundo de rechazo, quiera inventarse o a vivir la idea de vivir en un camino donde muchas cosas son espinas, críticas, señalamientos. Me parece que tiene que haber una condición ahí ya dada, y a partir de eso, cada hombre o mujer sí puede elegir. Sin entrar en el ámbito de la validación de la procedencia y la libertad, entonces, lo cierto es que la identidad depende en cierto modo de ella, solamente en cierto modo. El otro elemento en juego aquí es la biología. El motivo es que en el marco de las teorías de género, la biología es el único lenguaje comprensible. Dentro de las teorías que ponen el acento en la biología, hay matices diversos. No hay una sola línea eh, en los acuerdos o en las opiniones para quienes piensan que la biología determina el sexo y el género. Otro grupo de teorías, otro grupo de teorías proviene más bien del ámbito psicoanalítico. Entre las teorías de género, las de matriz psicoanalista son las que reconocen un mayor peso a la sexualidad y al cuerpo. Según la doctora Marta Rodríguez, desde una antropología adecuada, es necesario reconocer la concurrencia del factor biológico, del factor psíquico y de la influencia cultural en la especificación de la sexualidad humana. Esto quiere decir que la identidad es biopsicosocial y por tanto que todos los elementos son igualmente necesarios y ninguno es
imprescindible. De aquí se desprende también esto que sigue, la identidad no puede poner entre paréntesis la biología, no la puede dejar afuera, como si fuera un dato mudo. Y al mismo tiempo la psicología de la masculinidad y de la feminidad es mucho más que la psicología de la experiencia corpórea. Por tanto, en la formación de la identidad tiene tanto peso la biología como la cultura y la libertad. Y yo me inclino que en el orden, pues en ese orden está la biología y la cultura y, y finalmente está la libertad que también tiene que decir mucho, pero como les decía hace ratito, con unas condiciones previas, porque nadie elige desde la nada, creo yo. Es desde los mismos dichos que se dicen los jóvenes u otras personas ya de tú eres libre de sentir como sientes. Pues si eres libre de sentir como sientes es porque ya estás sintiendo algo. La libertad es la que te da, te da el marco para elegir, para libremente decidir si quiere aceptar ese sentimiento que ya está, lo que ya siente o no. Bueno, esas son las líneas, algunas líneas respecto a este tema, sexo, género y roles. Estas son unas referencias bibliográficas que he utilizado. eh, Aquí están en la pantalla. Rodríguez Díaz Marta, con este libro Género, Jóvenes e Iglesia. Torras Mary, El delito del cuerpo. Barrios Martínez David García Ramírez. García Ramos, María Antonieta. La transexualidad, paradoja del cambio. Y Platero Raquel en transexualidades. Ah, quiero terminar diciendo que somos seres en construcción. Como decía hace ratito, no somos seres acabados y por tanto creo que todas nuestras dimensiones, toda nuestra totalidad es un devenir y un fluir. No, no creo que ya haya algo acabado en nuestras vidas. Mientras estemos vivos, tenemos que ir fluctuando y fluyendo, construyendo, despidiéndonos de cosas y dándole la bienvenida a otras. Me refiero a que nuestra vida va cambiando. No es lo mismo de niños a adolescentes, a adultos. Ya tu vida de casado, a tu vida de mamá o de papá, y después ya de mucho más adulto, después de anciano. O sea, en cada etapa va llegando algo nuevo, que es un reto para todos nosotros. Padre Arturo, Bien, vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios, compartir de sus experiencias en relación al tema que el Padre Género nos ha presentado tanto el martes antepasado como el día de hoy en relación a este tema. Entonces, quien quiera hacer una intervención, solamente abra su micrófono y compártanos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? sí, sí, por aquí lo escuchamos bien. Gracias. Agradecerles estos espacios, estos foros, eh, y Padre Gene, agradecerle porque dejó
Aunque suene repetitivo, un rompecabezas en mi cabeza. Le agradezco. Mi participación es la siguiente. Debido a la creciente diversidad y prácticas sexuales que se ven en todos lados, en los medios, en las escuelas, en las familias, yo como católico busco una orientación por parte de mi iglesia en especial. ¿Cómo está reaccionando nuestra, nuestra madre iglesia a esta apertura sexual que se viene dando en los últimos tiempos? ¿Cuál es su postura? En especial me interesaría conocer y créame que me ayudaría mucho a mí en unas cuestiones que se desajustaron a raíz de todo esto. ¿Cuál es su postura ante la eh, sexualidad no heterogénea? Primero como sacerdote y después como psicólogo. Si pudiera compartirme y aclararme esas cuestiones, por favor. Muy bien. Yo creo que la iglesia ha dado bastantes pasos, pero que van en la línea de la aceptación de la persona. Me parece que desde las líneas pastorales se plantea un camino de acogimiento, de empatía, y creo que nos educa como madre a ver a cada persona con dignidad, a ver a cada persona que es una persona humana. Y, pero necesitamos avanzar mucho más, para no quedarnos nada más ahí. Eh, yo creo que necesitamos caminar también y avanzar y se han dado pasos en cuanto a ir derrumbando estos ataques con los prejuicios. Porque creo que desde muchos ámbitos de la sociedad y desde la iglesia y desde otras instituciones, pues vemos a personas con esas condiciones como, o sea, como malos, como malvados, como de tantos adjetivos que se usan como desviaciones, aberraciones y todo esto. Entonces, primero yo creo que hay que mirar a la persona y la iglesia nos está enseñando acerca de eso. En cuanto a la práctica sexual, me parece que hay que educar muchísimo. Hay que educar muchísimo desde todos los ámbitos. Eh, Eso es lo que yo considero desde la iglesia. Hay un pronunciamiento hacia el respeto por la persona, respeto por su dignidad, respeto por su vida. Ah, Como psicoterapeuta, bueno, me parece que no me alejo mucho de estas cuestiones. No me alejo mucho de esto mismo que he dicho en la línea de lo que la iglesia está construyendo y caminando y consolidando y consolidando. Yo me mantengo en esa línea más lo otro que considero es que
Pues las relaciones sexuales tienen que también darse en el ámbito del respeto, en el ámbito de un placer que sea, pues, humano, que sí sea placer, que sí sea gozo, pero que en ningún momento sea una cosificación de la otra persona. Eh, Desde esta postura, pues también te digo yo que cuando he tenido pacientes en el consultorio, ah, ahí una de las cosas que nos enseñan en la escuela es que ahí somos, al menos desde esta línea gestáltica y humanista, desde ahí somos amorales, dice alguien. Somos religiosos. Yo recibo a las personas, no, recibo a las personas, no a la orientación sexual que traen. Recibo a la persona, no a la religión que profesa. Entonces, creo que tienen derecho a la libertad de ejercer una sexualidad que también sea constructiva, que esté en el marco del respeto, que esté en el marco de la edificación de la otra persona, no una cosificación y solamente placer por placer. Muchas gracias. Con gusto. ¿Tenemos alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Hablen. Adelante, Maurilio. No sé si tienes encendido tu micrófono porque solo escuchamos una ¿Me parte. escucha ahí, padre? Ahora Te sí. escucho, te escucho. Sí, puse este. Hable ahí, nada más hable. Buenas noches, padre Jenner y padre Arturo. Buenas noches, Buenas buenas noches. noches. Es que estoy aquí escuchando, estaba escuchando con Mauricio la charla, este, y me llamó mucho la atención. No tuve la primera oportunidad de escuchar la primera parte, pero me llamó mucho la atención varias cosas que dijo el padre Jenner. Este, Me gustó mucho y coincido mucho la parte que dice que somos seres humanos en construcción, que no somos seres ya terminados definitivamente. Concuerdo absolutamente en eso, que hay cambios, hay cosas que nuevas para recibir, cosas para cerrar, cosas para terminar. Y este también, padre Jenner, quería comentarle de los puntos que usted dijo desde la libertad. Yo concuerdo en lo que usted dijo, que influye de cierta forma, pero no totalmente, porque yo siento, es mi sentir, de que en el mundo que vivimos hoy día, la sociedad como está, siento que se ha tendido a confundir libertad con libertinaje. Eso, ¿verdad? Es lo que yo percibo de algunas personas, ¿verdad? Y este, me llama también la atención lo que hablabas de los factores, bueno, biológicos o pueden ser genéticos que traen sí la persona, pero vieras que yo sí tengo una duda con eso, porque yo vengo observando hace tiempo, digamos, yo trabajo en un lugar donde llega mucha gente joven y vieras que me da la impresión, no con todas las personas, pero con algunas, porque yo siento que hay gente ya como muy definida, con un sentir, como dijo usted,
que ya traen de muy fuerte y ya es como algo de la persona. Pero me da la impresión de que más que todo en la población de los 15 a los 18 20 25 por ahí, que pareciera que estas orientaciones que se dicen no binarios y bueno, todos los demás divisiones que hay que ahorita sinceramente no recuerdo, son muchas de por sí, pero siento que es como una cuestión de moda, porque usted no ve a la gente como comportándose como otras personas que traen como esos factores muy ligados, como dice usted, como que ya viene la persona con algo, sino que es como una moda y como una cuestión de lo que usted acaba de decir, de cosificar a la gente y como que solo darle campo ahí al placer. No en todas las personas, ¿verdad? Porque sí considero que hay personas que sí tienen como muy definido, ¿verdad? Pero ese por lo menos es mi sentir. Eh, y de acuerdo a lo que usted habló, sí confirma algunas cosas, ¿verdad? Y otras sí me deja como esa impresión, como ese sentir, no generalizado, pero sí en la mayoría de las personas que vemos actualmente en la sociedad como está. Ujú. Eso era como lo que quería expresar, padre. Gracias. Gracias. Yo creo que se me viene a la mente dos cosas a partir de tu comentario, especialmente con este concepto que dices que te da la impresión de que es moda, de que es moda. Entonces, primero yo creo que estamos en una sociedad ahorita un poco más abierta en muchos ámbitos y entonces posiblemente hayan personas que por algunos años de su infancia o lo que sea, o los primeros años de su adolescencia, aunque ya tenían ya habían su ser psicológico, su sentirse a sí mismos, hablaban ya de un género determinado para ellos, o un sexo también, entonces, determinado no, elegido por ellos o sentido por ellos, por supuesto, con las influencias culturales y biológicas, entonces, eh, posiblemente hoy día ya encuentren algunos espacios con más seguridad, incluso como con más apoyo de muchas más personas, en la que pueden expresarse sin verse atacado por los prejuicios o por otras cosas. Entonces pueden ser que encuentran más ámbitos más seguros donde expresar lo que posiblemente no pudieron expresar por muchos años. Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero también puede ser como una posibilidad eh, que hay ciertas edades en las que tanto hombres como mujeres se inquietan y quieren probar de muchas cosas, quieren probar de muchas cosas. Entonces, la influencia con quienes van a la escuela, la influencia de otros nuevos sectores, ya sea en el trabajo, en la escuela, en otros ámbitos, eso va a influir. Y yo no tengo duda de que también pueda ser un experimentar nada más, por inquietud, por experimentar, aunque no tengan unas condiciones definidas como tú puedes ver a otras personas. Desde lo que tú dices, yo pues digo estas dos cosas.
Marta, adelante. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Y noches. agradezco pues toda la información que nos da. En realidad es muy compleja, es muy profunda, que bueno, es importante que sepamos pues todo el trasfondo científico, teórico, analítico y sobre todo el padre Jenner que ha tenido la oportunidad de atender y de tratar en terapia quizá a muchos hermanos con estas cuestiones personales. Yo creo que más que nada él tiene pues mucha experiencia y está enlazando la parte teórica con la parte de la realidad que se vive en la sociedad. Eso es muy importante para nosotros tomar en cuenta que los conceptos, la información que se está dando tiene un punto de vista totalmente investigado, escrito, profundo. Entonces eso es bien importante. La pregunta que yo hago es, ¿cómo podría hacérsele con aquellas familias donde sí han llevado a sus hijos en un nivel de, digamos, de correcta orientación, donde el niño sabe que es niño y la niña sabe que es niña? Pero actualmente los programas de estudio, sobre todo aquí en nuestro país, se dice, ¿verdad?, que desde el año pasado o antepasado, yo desconozco exactamente, no tengo acceso a los libros de primaria, pero se dice que actualmente en algunos libros ya de la primaria a partir de tercer año, cuarto año, no sé exactamente porque ya no tengo niños pequeños ni trabajo en ese nivel, donde les dicen, es que si tú te sientes mujer, pues puedes empezar a ser mujer y actuar y vestirte y vivir como mujer. Cuando el niño llevaba una orientación correcta, o sea, en la escuela le empiezan a sembrar la duda. Entonces, si a veces a esto le unimos la falta de atención de los padres, ¿por qué? Pues porque por trabajan, qué sé yo, distintas razones, no están atentos a esta buena educación, orientación de los hijos. Los niños se dejan llevar por esos conceptos que actualmente les están manejando los libros de texto de primarias. Y es donde empiezan las dudas, ¿no? El niño llega, yo he sabido gente que dice, es que mi niño llega y me dice, es que en la escuela me dijeron que si me siento niña, pues que me puedo vestir como niña o que si me siento perro, pues puedo empezar a ladrar. Conceptos así por el estilo, padre. O sea, ¿qué hacer? Todos esos casos tendrían que llevarse con algún especialista para poderlos revisar en qué condiciones ayudarles, qué hacer en esos casos, porque sí hay una gran influencia ya de la educación en nivel primaria aquí en nuestro país, con los nuevos sistemas que da el nuevo sistema político, porque eso no se manejaba hace años. Gracias. Bueno, gracias. Lo primero que yo digo es que los papás y las familias tienen que dar el paso de conocer esta temática. Voy a decirlo con mucho respeto también, pero muchas veces el primer golpe es que les golpea en la ignorancia. Les golpea en la ignorancia, o sea, ¿no? Ah, incluso para profesores, o sea, los libros son una cosa y los profesores son, o sea, tenemos que ver que los profesores cómo tienen la mirada en un libro, cómo manejan el contenido de un libro, ¿sí? Y yo no dudo, por lo que he escuchado también, es que para mí, para algunos profesores, ese mismo material o la misma experiencia con la que llegan algunos alumnos, pues ya es un golpe para ellos. Pero entonces, para mí el primer paso es a la familia tiene que, en la medida de lo posible, conocer de estos temas, conocer.
para no quedarse solamente diciéndole al niño o a la niña, es que allá te quieren confundir, ¿sí? Entonces me parece que sí tienen que dar el paso de investigar, de conocer, ¿sí? Para que también tengan elementos buenos, elementos concordes para dárselos a sus hijos. Eso por un lado. Y lo digo porque es que me parece que en muchas familias, sino en general las familias eh, no están acostumbradas a estudiar sobre esto. Es un tema tabú también para las propias familias. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que por cultivar la ignorancia o por no darse, no siempre ignorancia, más bien por falta de desinterés, falta de interés, no llegan a involucrarse y a conocer sobre estos temas, ¿sí? Y entonces cuando les llega el niño o su hijo o su hija ya con la experiencia vivida, pues eso trae más impacto. Ujú. Entonces, más impacto. Entonces, me parece que hay que derrumbar ahí una barrera de tabús, de prejuicios, de saber que es una realidad, de que no solamente sucede con los niños de la otra escuela, o sea, es mi niño el que llegó o es mi niña, ¿sí? Es mi hijo o es mi hija la que puede estar pasando por una situación de esas. Por un lado eso, el primer paso, creo yo. Y pegado a ese, y segundo, si es necesario, una ayuda profesional. Una ayuda profesional. Entonces, hoy día hay especialistas en cosas, especialistas ok, tiene que ir con un especialista en sexualidad, tiene que ir con un especialista en terapia para niños, un especialista en orientación sexual. Entonces, apoyarse de los profesionales también. Ujú. Vamos a leer unos mensajes que están en el chat formulados como preguntas. Lupita Templos dice, el tema refrescó mis conceptos sobre lo expuesto. Me gustaría saber más sobre lo del ser ontológico y preguntar por qué la Iglesia no permite matrimonio entre personas del mismo sexo. Si estamos llamados a ser más humanos, comprensivos, empáticos, como la Iglesia, a veces somos los que más juzgamos en lugar de dar amor. Bueno, lo que se refiere al concepto ontológico es lo que es el ser en su totalidad. Es el ser en su totalidad, lo que es la esencia del ser. Lo que es la esencia del ser. Entonces, mencioné la situación ontológica traída desde el concepto que maneja el Papa San Juan Pablo II. Pero es lo que nos constituye a nosotros como seres. Lo onto hace referencia a eso, al ser que somos. Ujú. En su totalidad, en su totalidad. Que ya se puede marcar una diferencia, pues cuando decimos al ser subjetivo o al ser existencial o al ser psicológico. Ujú. Ya es la manera, la persona es la manera de cómo la persona se concibe, la manera como la persona se va conociendo, la manera como la persona se acepta, se vive, se siente, desde esas preguntas esenciales que formulábamos. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me sé? ¿Qué me atrae? ¿Quiénes me atraen? Y todo esto.
Entonces, por eso hacía diferencia entre el ser ontológico y el ser antropológico o subjetivo, psicológico. Ah, existencial. La otra parte es la iglesia sigue teniendo como fundamento la visión de la creación de Dios. Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Y varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y están llamados a ser un complemento el uno con el otro. Están llamados a ser una complementariedad. Eso hablamos la sesión pasada. Eh, y a partir de ahí, pues se desarrolla toda una temática en cuestión de la relación hombre-mujer, hombre-mujer. El paso que ha dado la iglesia, sí, como lo describen ahí en el mensaje, en la pregunta, eso ya lo hablamos hace ratito. Me parece que lo otro todavía está puesto ahí sobre la mesa, que yo no tengo respuestas para eso. Quizá lo mismo que tú sabes de eso es lo mismo que sé yo. Está sobre la mesa de por qué no permitir, no permitir el matrimonio entre ambos de personas del mismo sexo, pero creo que hoy la iglesia está puesta ahí en esa reflexión, está puesta ahí en la investigación, creo, en la atención de toda esa temática, pero su fundamento eh, ontológico, antropológico y también teológico. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. No sé hacia dónde se moverá hacia dónde irá la reflexión, pero que se está reflexionando y que son temas que la iglesia también está llamada a aportar, ahí está sobre la mesa. ¿Hay algún comentario adicional o pregunta? Padre, disculpe con respecto a eso, tendrá que ver también que el hecho de que el matrimonio dentro de la iglesia tiene que estar unido o, digamos, orientado a la apertura de la vida, es decir, a la procreación, y por lo tanto en personas, digamos, eh, que se casan con el mismo sexo, pues eso no puede ser posible, que la iglesia también tome como base esto, o no tendría nada que ver en este caso. Gracias. Ese es un factor importante, ese es un factor importante que todavía prima sobre esta cuestión que estamos hablando. Sin embargo, en la reflexión evolutiva de, del matrimonio, del sacramento del matrimonio, pues también se han dado unos pasos en la definición misma de el matrimonio. Me parece que se ha dado un paso hacia adelante, eh, no rechazando ni quitando el concepto de la procreación, pero sí ampliándolo. El matrimonio es una relación
eh, conyugal, de amor y de ayuda mutua, de amor y de ayuda mutua, entre esto por decir algunas notas que definen actualmente es una sociedad conyugal de respeto, de amor y de ayuda mutua. Esto no elimina el otro concepto que antes era solamente ese, la procreación, la procreación. Pero la reflexión teológica y sacramental pues han dado pasos adelante en cuanto a eso. Pero creo que tu aporte suma a la otra respuesta también. Tu aporte suma a decir que, bueno, ese sigue siendo un elemento importante a la hora de dar otros pasos. Muchas gracias, padre. Gracias a ti. Me gustaría mencionar mm, al respecto de esta pregunta que hasta cierto punto es polémica. En el 2023, el 18 de diciembre, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitió una declaración que se llama Fiducia Supplicans, es decir, sobre el sentido pastoral de las bendiciones en la Iglesia, que Ujú, fue aprobada por el Papa Francisco. Y en ese documento se permiten las bendiciones a las parejas del mismo sexo. La misma declaración explica claramente que eso no es equiparable al matrimonio, al sacramento del matrimonio. Sin embargo, se puede bendecir, como se bendice una medalla, como se bendice un hogar, en otras circunstancias que no sean ceremonias matrimoniales, etcétera, etcétera. Todo una explicación vasta. Y pues les recomiendo su lectura en términos de ampliar el sentido o la comprensión de esta pregunta que sigue siendo pues eso, una pregunta. Pero estas declaraciones ya empiezan a abrir un precedente que seguramente tendrá resultados positivos. Bien, pues quisiera saber si hay más preguntas, más comentarios. Otros comentarios del chat. Muchas gracias por la información, un tema muy valioso, el cual nos ayuda a ser más subjetivos. Pienso que es un tema muy difícil para la iglesia. Sin duda son temas súper interesantes que construyen y ayudan siempre. Como dice Padre Genes, somos seres en constante construcción.